Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables, extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Introduces a tu pueblo y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio del día de hoy, cuando le dicen a Jesús que su madre y sus hermanos llegaron afuera pidiendo hablar con él, Jesús responde: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y es interesante analizar este Evangelio porque muchas personas pueden llegar a pensar
que se habla de hermanos de sangre de Jesús. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la palabra hermanos en hebreo antiguo no significaba necesariamente hermanos de sangre, sino esta palabra también se utilizaba para referirse a cualquier persona dentro de la familia extendida, es decir, como primos. Por lo tanto, cuando leemos este evangelio, está claro que la madre de Jesús venía acompañada de algunos otros parientes varones que venían a verlo. Y es interesante cómo Jesús aprovecha esta oportunidad para seguir enseñando a la multitud sobre la familia de Dios. Él dice claramente que nos convertimos en miembros de su familia simplemente cuando obedecemos la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto, la definición de familia de Jesús excede las relaciones de sangre para incluir a todos los que estamos unidos espiritualmente a Él a través de la unidad de su voluntad con la del Padre. Es muy interesante ver cómo esto nos ayuda a entender por qué Dios quiere que le pertenezcamos. Él quiere que entendamos quiénes estamos llamados a ser. Estamos llamados a ser hijos del Padre. Los niños, por ejemplo, desde que son muy pequeños, quieren pertenecer. Quieren amigos, quieren ser incluidos, quieren tener relaciones con los demás. Este deseo innato se coloca dentro de nosotros desde el momento de nuestra creación y es fundamental para definir quiénes somos. Este deseo de pertenencia puede cumplirse completamente a través de esta unión espiritual dentro de la familia de Dios. Pensemos por un momento, hermanos, en ese deseo que tenemos en nuestro interior de pertenencia, de amistad. Muchas veces cuando dos personas son amigos muy cercanos se refieren entre ellos como hermano o hermana. El vínculo de la amistad es profundamente satisfactorio, nos hace felices, porque para eso estamos hechos. Pero la verdadera amistad, los verdaderos lazos familiares son los espirituales y solo se cumplen en la forma más pura cuando son relaciones que resultan de nuestra unidad con la voluntad del Padre. Cuando estamos unidos a la voluntad del Padre y cuando alguien más también está unido a esa misma voluntad del Padre, entonces esto crea un vínculo familiar entre estas dos personas. Y este vínculo no solo nos une con otros cristianos, sino también nos une profundamente con Jesús, como nos lo deja ver el Señor el día de hoy. Es por eso, hermanos, que los invito a reflexionar hoy sobre estas palabras de Jesús, como si fueran una forma de invitación que nos está haciendo el día de hoy. Él nos está invitando a su familia, a que le pertenezcamos. Quiere que tomemos nuestra identidad y la hagamos parte de Él. Mientras busquemos entrar en plena obediencia a la voluntad del Padre, hay también que considerar el efecto que esto tiene en nuestras relaciones con otros que también buscan vivir la voluntad del Padre. Alegrémonos, hermanos, con este vínculo que nos crea una mutua obediencia a Dios. Y saboremos estos vínculos con gratitud y sintiéndonos miembros de una misma familia. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.